Aborto 2. 11 años después del aborto voluntario que te he contado hace poquito, llegó el momento en el que nos habíamos puesto a buscar. Y un febrero de 2015 habíamos decidido, después de hablarlo muchos meses, que ya era momento de buscarlo. Un momento que no era el perfecto, no era el bueno, pero era un momento porque la edad, las circunstancias, pues ya requerían de, si queríamos ser padres, intentarlo. Y como muchas, pensé que ese momento en el que no utilizaba ninguna precaución y tenía una relación sexual sería efectiva la primera. Además, yo había comprobado que era fértil hacía ya unos años. Así que nos pusimos y como todas, pues me quedé con las piernas un poco para arriba, tumbada en la cama, como si el semen estuviera sujeto a la ley de la gravedad, sin pensar que en mi cuerpo tenía mecanismos para que no se escapara. Y bueno, pues nada, yo ya me sentí embarazada. Y empezaba a hacer esas cosas de no comer no sé qué, de no beber no sé cuál, de no hacer no sé cuántos. Y pasaban los días y bueno, pensé que ya llegaría. Y efectivamente en marzo tuve mi primer retraso. Estaba tan contenta. Recuerdo que estaba pintando una vitrina que estaba restaurando y mientras pintaba pensaba que le contaría un día a mi bebé, que mientras estaba restaurando esa vitrina y que le enseñaría en casa, pues ya estaba conmigo y embarazada. Estuve una semana súper contenta hasta que unos días después empecé a tener un sangrado terrible. Me di cuenta de que eso se había ido y me pasé otra semana entera llorando. No me podía creer qué había pasado. Empecé a acordarme de aquel primer embarazo, que esto era un castigo, justamente en marzo, en el mes en el que había tenido mi aborto voluntario. Era increíble. El 16 de marzo estaba viviendo esta situación otra vez 11 años después, pero esta vez de forma involuntaria. Y pensé que justamente la coincidencia de fechas era para recordarme aquello que había hecho. Tuve que trabajar mucho en la culpa, empecé a pensar si podría ser posible la siguiente vez, en que ya no le podría enseñar esa vitrina y contarle eso a ese bebé, en que, porque si era joven, estaba sana y lo había intentado ya por primera vez y yo había tomado la decisión porque no ocurría. Entonces, bueno, así fue la segunda vez. La primera decepción, la de veces que pensé cómo podía ser posible que cuando lo había buscado no llegara y aquella vez que no lo buscaba había sido tan fácil. Y después de mucho llorar y de mucho sufrir también físicamente, decidí volverlo a intentar rápidamente para que lo antes posible se me olvidara esa pena viendo otro positivo. Gran error, porque ahí no me di cuenta de que tenía que haber hecho mucho trabajo antes, tanto del primer aborto como de esta segunda pérdida, que de alguna forma intentaba no asumir, no asimilar, no procesar, no hacer el duelo, para no sufrir lo que hacemos muchas cuando tenemos una pérdida. Pero eso era un grave error, porque os aseguro que a día de hoy sé a ciencia cierta que cuando tenemos una pérdida hay que hacer un duelo, hay que hacer un proceso, hay que procesar ese hecho para que el siguiente pueda llegar a buen término. Nadie sabía de este positivo, de este dolor, de esta ilusión que para mí se había venido abajo. Así que espero que esta historia te ayude a ti también, si ha sido tu caso, porque luego, mucho más tarde, aún hay esperanza y puede tener final feliz, pero en ese momento no lo sabía. Así que ojalá te pueda ayudar a liberar un poco de tu dolor, a saber que somos muchas, y hacer un trabajo que yo tardé casi un año en hacer. Dentro de poquito te contaré ese tercer aborto.